¿Alguna vez has sentido que caminas, pero no avanzas? Que cada decisión parece un laberinto y que aún con toda tu fuerza no logras encontrar la salida. ¿Y si te dijera que existe un camino que se enciende solo cuando decides poner a Dios primero? Un sendero que no se abre con inteligencia humana, sino con obediencia espiritual. ¿Y si te dijera que hay rutas invisibles que ya están preparadas para ti, esperando únicamente a que sueltes el control y permitas que sea Dios quien vaya adelante? Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, algo misterioso ocurre. Lo imposible empieza a organizarse, lo incierto empieza a aclararse, y lo que antes parecía cerrado comienza a crujir hasta abrirse. Hay un principio espiritual, poderoso, casi oculto, que transforma la forma en la que ves, decides y caminas. Muy pocos lo conocen, pero quienes lo descubren nunca vuelven a vivir igual. Hoy vas a entender ese principio, y puede convertirse en el punto de giro que tu vida necesitaba. En los próximos minutos, te voy a llevar por un viaje profundo, uno donde vas a descubrir por qué, cuando Dios va adelante, los caminos se iluminan. Vamos a entrar en historias bíblicas, principios espirituales y verdades que quizá nadie te ha dicho, pero que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué a veces Dios te detuvo, por qué otras veces te movió sin explicación y por qué tu próximo paso puede abrir una bendición que lleva tiempo esperándote. Hoy vas a comprender cómo poner a Dios primero no es una frase religiosa, sino la llave que libera caminos que jamás viste venir. Pero antes de comenzar, necesito que participes como un acto de fe. Escribe en los comentarios, paz en Cristo. No lo hagas por rutina. Hazlo como un compromiso espiritual, como una declaración de que hoy abres tu corazón para que Dios vaya delante de tus decisiones. Y dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que hoy están desesperadas por una palabra del cielo. Con un sencillo clic, estás extendiendo la luz de Dios hacia alguien que quizá no tiene una iglesia, alguien que está buscando una señal, alguien que necesita escuchar justo lo que tú estás escuchando ahora. Suscribirte a este canal no es solo apretar un botón, es permanecer conectado a un flujo constante de palabra que fortalece tu espíritu. Igual que una llama necesita oxígeno para no apagarse, tu fe necesita contenido que la mantenga viva. Cada estudio aquí es un altar donde muchos se refugian cuando ya no pueden más. Por eso, tu participación desde el inicio es tan importante. Quiero que prestes atención especialmente a la penúltima enseñanza del día de hoy, porque puede contener la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando por años. No te desconectes, porque lo que viene podría cambiar la forma en la que avanzas a partir de hoy. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio. Número 1. El poder de la prioridad correcta. En el instante en que el corazón decide colocar a Dios en el primer lugar, algo en el interior comienza a alinearse como si una brújula espiritual se reorientara hacia el norte verdadero. No es solo una elección emocional, ni una frase bonita que repetimos para sentirnos bien. Es una decisión que reorganiza nuestra vida desde la raíz. Cuando Dios está primero, la mente encuentra dirección, el espíritu encuentra equilibrio y el alma encuentra descanso. Es como si la vida, que tantas veces parece un rompecabezas incompleto, empezara finalmente a mostrar la imagen que siempre estuvo destinada a formarse. Las personas suelen pensar que priorizar a Dios es simplemente dedicarle un momento en la mañana o mencionarlo cuando las cosas se complican. Pero ponerlo primero es algo mucho más profundo. Es permitir que sus principios se conviertan en el eje que influye en cómo piensas, cómo decides, cómo reaccionas, cómo caminas. Es invitar su sabiduría a ocupar el asiento del conductor,
mientras tú eliges dejar de luchar por un volante que nunca controlaste realmente. La ciencia misma demuestra que cuando una persona ordena sus prioridades y reduce la saturación mental, su cerebro entra en un estado más claro y productivo. Eso es exactamente lo que ocurre espiritualmente cuando Dios ocupa el primer lugar. Todo tu ser se libera de pesos innecesarios y puede enfocarse en lo realmente importante. Si observas la naturaleza, notarás un patrón maravilloso. Cada elemento encuentra armonía cuando está conectado con su fuente. Las plantas orientan sus hojas hacia la luz, buscando el origen de su vitalidad. Los ríos fluyen hacia el mar, regresando al punto donde sus aguas se completan. De la misma manera, el alma humana solo encuentra plenitud cuando regresa a Dios como su centro. Cuando Él está primero, la vida deja de sentirse fragmentada y comienza a tomar forma con una coherencia que antes parecía imposible. No se trata solo de religiosidad, es diseño. Fuiste creado para vivir en esa alineación divina. Y cuando esa prioridad se establece, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Decisiones que antes causaban ansiedad, ahora se ven con claridad. Situaciones que antes te desconcertaban ahora parecen tener una dirección marcada. Es como si Dios empezara a colocar luces pequeñas en tu camino, una tras otra, guiándote hacia lo que Él preparó desde antes de que tú lo imaginaras. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque tu interior deja de estar envuelto en caos y comienza a caminar bajo una guía estable. Cuando Dios ocupa el primer lugar, aún las temporadas difíciles cambian de color. Ya no se sienten como finales, sino como procesos. Poner a Dios primero no significa descuidar tus responsabilidades, ni abandonar tus sueños, ni renunciar a tus metas. Significa permitir que Él determine cuáles sueños son verdaderamente tuyos y cuáles fueron solo cargas disfrazadas. Es dejar que Él dé forma a tus planes para que no te desgastes persiguiendo caminos que nunca te iban a conducir a nada bueno. Muchas veces la frustración nace porque estamos intentando abrir puertas que no fueron diseñadas para nosotros. Pero cuando Dios tiene la prioridad, te muestra cuáles puertas sí fueron hechas a tu medida y cuáles son solo imitaciones que te harían desviarte. Hay algo poderoso en la obediencia tranquila, esa clase de obediencia que no nace del miedo, sino de la confianza. La confianza de quien sabe que Dios nunca se equivoca, que sus pensamientos son más altos que los tuyos y que su dirección, aunque a veces no la entiendas, siempre te llevará a un lugar mejor. Priorizarlo no te quita libertad, te libera de la confusión, te saca de un estado de supervivencia emocional y te lleva a un estado de propósito. Te enseña a caminar sin esa angustia constante que dice que todo depende de ti. Porque cuando Dios va primero, tú no cargas la vida. La vida te es guiada. Tal vez has vivido temporadas en las que sentías que avanzabas sin rumbo, o que tu corazón iba en 1000 direcciones distintas. Hoy Dios te recuerda que la prioridad correcta no solo ordena tu día, ordena tu destino. Cuando Él está primero, las demás áreas encuentran su lugar de manera natural. Y así, paso a paso, tus decisiones comienzan a alinearse con su propósito, tus emociones con su paz y tus caminos con su luz. Porque la prioridad divina no es un sacrificio, es un privilegio que abre el resto del camino. Número 2. Cuando la vida se vuelve un laberinto. A veces la vida parece un corredor interminable donde cada giro conduce a otro pasillo más oscuro. Caminas, avanzas, haces lo mejor que puedes, pero la sensación interna es la misma. No sabes hacia dónde ir. Y aunque te esfuerces, aunque pienses más fuerte, aunque planees cada movimiento, las salidas no aparecen. Es como si las puertas se escondieran justo cuando más necesitas que se abran. Pero incluso en esos momentos donde todo parece confuso,
Dios no se desorienta. Él no improvisa, no experimenta, no se pierde. Antes de que te encontraras en esa situación, Él ya conocía el camino de salida y la razón de tu proceso. Cuando la vida se vuelve un laberinto, el corazón humano tiende a acelerar. La ansiedad sube. La mente se llena de escenarios imaginarios que rara vez terminan bien. Científicamente, el cerebro en estado de incertidumbre comienza a sobreproducir cortisol, haciéndote sentir atrapado, agotado, desconectado. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, ocurre un contraste maravilloso. Tu interior empieza a recibir señales de calma, aun cuando nada externamente ha cambiado. Es como caminar dentro del laberinto con una luz interna que no viene de ti, sino de Él. Y esa luz no te da todas las respuestas al mismo tiempo, pero ilumina lo suficiente para seguir caminando sin perderte. Hay laberintos que Dios permite porque sabe que en ellos descubrirás partes de ti que nunca hubieras visto en caminos rectos. No para confundirte, sino para transformarte. Es en esos espacios donde tus fuerzas se acaban, que su fuerza se vuelve más evidente. Es en esos momentos donde tus planes fallan, que su dirección se vuelve más clara. Muchos piensan que estar perdido es un síntoma de fracaso, pero en la vida espiritual muchas veces es el punto exacto donde el alma se vuelve disponible para escuchar. Es ahí donde Dios puede hablar, guiar, corregir y revelar lo que antes tu mente ocupada no podía procesar. Si observas la manera en que los grandes navegantes de la antigüedad se orientaban, notarás algo sorprendente. Cuando el cielo se nublaba y la tormenta cubría las estrellas, ellos no se quedaban quietos. Usaban otros métodos para avanzar, confiando en que la tormenta no anulaba la existencia del norte. Y eso mismo ocurre con Dios. Que no veas la salida no significa que no exista. Que hoy no entiendas el propósito no significa que Dios esté improvisando. Él conoce cada giro, cada puerta oculta, cada conexión que aún no ves. Y mientras tú sientes caos, Él ve un diseño exacto que te conducirá a algo mayor. Muchos de los caminos más hermosos de Dios solo se revelan cuando ya no dependes de tu propia claridad. Porque si pudieras ver todo desde el inicio, no aprenderías a confiar. Si entendieras cada detalle, no permitirías que Él te guiara. Por eso a veces te lleva por rutas estrechas, difíciles, inesperadas, no para castigarte, sino para enseñarte a avanzar incluso cuando no entiendas. Él no quiere que vivas paralizado por la incertidumbre, quiere que descubras que su guía es más confiable que tus ojos. Cuando Él va delante, los laberintos pierden su amenaza. Podrán ser complejos, sí, pero no pueden derrotarte. Imagina por un momento que la vida es como un bordado visto desde atrás. Desde esa perspectiva solo ves nudos, hilos enredados, trazos que parecen no tener sentido. Pero cuando el bordado se voltea, descubres que cada hilo tenía un propósito, que todo estaba conectado para formar una imagen hermosa. Así trabaja Dios en tus temporadas de confusión. Lo que ahora ves como caos, un día lo verás como parte de un diseño perfecto que solo podía construirse a través de procesos que no comprendías en su momento. Tu tarea no es entender cada nudo, es confiar en quien sostiene la aguja. Cuando la vida te hace sentir atrapado, lo peor que puedes hacer es dejar a Dios en segundo lugar. Ahí es cuando más necesitas ponerlo primero, porque es su voz la que rompe el ruido interno que te paraliza. Él no solo conoce la salida, Él es la salida. Y cuando decides priorizarlo incluso sin entender, algo poderoso ocurre. El laberinto deja de tener control sobre tu corazón. Ya no dependes de la claridad humana para avanzar. Ahora dependes de la guía divina. Y paso a paso, con valentía y fe, descubres que cada giro te acercaba a un propósito preparado especialmente para ti. Porque para el que pone a Dios primero, ningún laberinto es eterno.
solo es una transición hacia un camino mejor iluminado. Número 3. Dios ve lo que tú no puedes ver. Hay momentos en que tus ojos solo alcanzan a ver lo inmediato, la deuda que te preocupa, la decisión que te pesa, la relación que no sabes si sanar o soltar, ese futuro que parece estar cubierto por una neblina espesa. Pero mientras tú observas desde el nivel del suelo, Dios observa desde arriba. Él ve el camino completo, no solo el tramo que hoy te está inquietando. Y aunque a veces tu visión se limita por el cansancio, la duda o las heridas del pasado, la mirada de Dios permanece perfecta, amplia y llena de propósito. Tu mente funciona como una linterna, ilumina apenas unos pasos, pero la mirada de Dios es como un amanecer que lo revela todo. Él ve oportunidades donde tú solo ves obstáculos, ve conexiones que tú aún no imaginas, ve crecimiento en procesos que tú interpretaste como pérdidas. La ciencia misma confirma que nuestros pensamientos están condicionados por experiencias previas. Es decir, muchas veces no vemos lo que es, sino lo que tememos. Pero Dios no mira desde la herida ni desde la emoción. Mira desde la eternidad, desde el plan completo. Hay algo profundamente liberador cuando entiendes que tu visión no es la única referencia. Porque tú quizá ves retrasos, pero Dios ve preparación. Tú ves un no, pero Él ve una protección. Tú ves una puerta cerrada, pero Él está viendo otra que está a punto de abrirse. Es como observar un jardín desde afuera. Ves tierra, ves semillas, y crees que nada ocurre. Pero debajo, oculto a tus ojos, hay vida formándose, raíces afirmándose, procesos que más tarde se convertirán en fruto. Así opera Dios con tus temporadas aparentemente estancadas. Cuando pones a Dios primero, permites que su visión te guíe incluso por encima de la tuya. Y eso no significa anular tu capacidad, sino elevarla. Porque cuando Él te muestra algo, es como si una capa de neblina se levantara. Lo que antes parecía imposible empieza a tener sentido. Lo que parecía final se convierte en inicio. Lo que parecía pérdida se revela como una redirección divina. Él no trabaja en improvisación, trabaja en exactitud. Cada detalle, cada encuentro, cada puerta, cada giro, todo está dentro de una visión mayor que supera cualquier pronóstico humano. Si alguna vez has experimentado caminar por una habitación oscura y de pronto encender una luz tenue, sabrás que no necesitas que la habitación esté completamente iluminada para moverte. Basta con ver lo suficiente. Eso mismo hace Dios. No te muestra todo, pero te muestra lo necesario. No te revela el mapa completo, pero enciende la lámpara adecuada. Él sabe que si vieras todo de una vez, tu mente se cansaría o intentarías adelantarte. Por eso te guía paso a paso, como un buen padre que toma la mano de su hijo mientras lo conduce por un camino seguro. Y puede que hoy estés enfrentando una situación que parece un callejón sin salida. ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo se resolverá? ¿Y si peor viene? Esas preguntas nacen cuando observas solo desde tu perspectiva humana. Pero Dios ya vio tu salida, tu respuesta y tu victoria. Él ya vio la puerta que aún no notas. Ya vio la oportunidad que está en camino. Ya vio la conversación que cambiará un destino. Ya vio el milagro que hoy no imaginas. Cuando pones a Dios primero, dejas de confiar en tu vista limitada y comienzas a apoyarte en su visión perfecta. Y esa transición cambia todo por dentro. Porque aunque sigas sin verlo todo, empiezas a descansar. Aunque no entiendas cada paso, aprendes a confiar. Aunque haya silencio, sabes que Él está trabajando. Él ve lo que tú no puedes ver, y cuando Él va adelante, lo que hoy es confusión mañana será claridad. Porque su mirada nunca falla y su camino nunca se equivoca. Número 4. El camino que se revela en la rendición.
Rendirte a Dios no es debilidad, es abrir espacio para que Él haga lo que tú ya no puedes sostener. Hay un punto en el que tus fuerzas, tu lógica y tu estrategia llegan a sus límites, pero el poder de Dios recién comienza a manifestarse. La rendición espiritual no consiste en abandonar tus responsabilidades, sino en dejar de cargar el peso que nunca estuvo diseñado para tus hombros. Es como soltar una cuerda que te estaba quemando las manos. El alivio no viene por perder, sino por liberar aquello que te estaba consumiendo. Cuando eliges poner a Dios primero, estás haciendo una declaración profunda. Señor, no quiero caminar por mis impulsos, sino por tu dirección. Y esa decisión abre caminos que antes estaban ocultos por tu ansiedad, tus expectativas o tu necesidad de controlarlo todo. El corazón humano tiende a aferrarse a lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Pero Dios, al ser puesto en primer lugar, empieza a revelar rutas que jamás hubieras visto mientras estabas aferrado a tus planes. La rendición no apaga tus sueños, los purifica para que aquellos que sí vienen de Dios puedan florecer. Desde una perspectiva científica, cuando sueltas situaciones que te desgastan, tu sistema nervioso entra en un estado de recuperación. El cuerpo recibe señales de descanso y la mente deja de estar saturada. Eso mismo pasa espiritualmente. Cuando liberas el control, Dios puede mostrarte caminos que antes estaban bloqueados por el ruido interno. Muchas veces no ves la salida, no porque no exista, sino porque estás demasiado cansado para distinguirla. La rendición abre espacio para que la claridad divina entre donde la confusión había estado dominando. Piensa en un viajero que intenta atravesar un bosque denso con un mapa hecho por sus propias suposiciones. Cada paso lo estresa, cada ruta parece incierta y cada ruido lo llena de temor. Pero cuando deja el mapa improvisado y se coloca bajo la guía de alguien que conoce el bosque, el camino deja de ser amenaza y se convierte en travesía. Así actúa Dios cuando decides cederle la dirección. Él no solo te guía, sino que te protege de rutas que te lastimarían y te conduce hacia terrenos más seguros y fértiles. En la Biblia, cada persona que se entregó por completo vio aparecer caminos que antes estaban ocultos, no porque Dios cambiara de opinión, sino porque el corazón, al rendirse, se vuelve capaz de percibir instrucciones divinas. Es en la rendición donde la voz de Dios se oye más clara, donde los panoramas comienzan a abrirse, donde las puertas equivocadas pierden su atractivo y donde las decisiones correctas empiezan a alinearse de manera casi natural. Cuando sueltas tu versión del camino, Dios te muestra la suya, que siempre es mejor, más sabia y más transformadora. Hay batallas que no se ganan luchando, sino entregando. Hay decisiones que no se resuelven pensando más fuerte, sino escuchando más profundo. Y cuando te decides a rendirte a Dios, Él te conduce con una sensibilidad que no proviene del esfuerzo humano. Te muestra alternativas que antes ignorabas, te aparta de riesgos que no habías percibido y te empuja hacia oportunidades que estaban suspendidas, esperando tu rendición para activarse. Rendirte no significa perder control, significa entregarlo a quien nunca falla. Y en cuanto lo haces, el camino comienza a revelarse paso a paso, como esas luces que se encienden progresivamente en un sendero nocturno. No lo verás todo de golpe, pero verás lo suficiente para saber que no estás solo, que no estás perdido, y que lo que viene es mejor de lo que estabas aferrado a sostener. Cuando Dios va primero, la rendición no es caída, es ascenso, porque solo cuando sueltas, Él puede mostrarte el camino que siempre estuvo preparado para ti. Número 5. Cuando Dios endereza tus pasos. Hay caminos que se tuercen sin que te des cuenta, a veces por decisiones impulsivas, otras por heridas que nunca sanaste,
y otras simplemente porque la vida te empujó hacia direcciones que no elegiste realmente. Pero cuando decides poner a Dios primero, Él comienza a enderezar esos pasos que parecían desviados. No con prisa, no con imposición, sino con una guía tan precisa que poco a poco te va devolviendo al propósito que siempre estuvo destinado para ti. Su dirección no llega como un grito, sino como una voz suave que empieza a redirigir tu caminar incluso cuando tú aún no notas el cambio. Pon a Dios primero y verás cómo ciertas puertas dejan de llamarte la atención. Verás cómo relaciones que antes te confundían ya no logran atraparte. Verás cómo ideas que parecían brillantes empiezan a revelarse como atajos peligrosos. Eso no es casualidad, es Dios corrigiendo tu ruta interna. El corazón humano, cuando no está alineado, puede dejarse llevar por emociones momentáneas que no construyen futuro. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, Él calma ese torbellino emocional y te enseña a caminar con discernimiento, sin prisa y sin miedo. Su dirección trae orden donde antes había desorden. Incluso la ciencia respalda esta realidad espiritual. Cuando una persona se apoya en un sentido claro de propósito, sus decisiones se vuelven más coherentes, su mente entra en un estado de mayor estabilidad y su capacidad para evitar conductas destructivas se fortalece. Así actúa Dios en ti cuando lo pones primero. Él se convierte en ese propósito maestro que filtra tus pasos, tus impulsos y tus caminos. Lo que antes parecía atractivo, ahora revela sus riesgos. Lo que antes parecía complejo ahora se ve más simple, y caminos que nunca consideraste de repente comienzan a brillar con sentido. Imagina caminar por un sendero de montaña cubierto por neblina. Cada paso te genera tensión porque no sabes si estás avanzando o desviándote. Pero de pronto sopla una brisa suave que despeja el ambiente lo suficiente para ver la curva correcta. Esa brisa es Dios. Él no siempre te despeja todo el camino, pero sí te da claridad para no caer por precipicios emocionales ni desviarte hacia rutas que te harían perder tiempo, energía y paz. Cuando Él endereza tus pasos, no se trata solo de corregir errores, se trata de proteger tu destino. Dios endereza tus pasos también cuando te ayuda a reconocer patrones que te estaban frenando. Quizá has repetido actitudes o decisiones sin entender por qué seguían llevándote al mismo punto de dolor. Pero cuando lo pones primero, Él ilumina esos patrones ocultos y te muestra el modo de romperlos, no con culpa, sino con sabiduría. Y así, aquello que antes te desviaba se convierte en un recordatorio de lo que Dios ya no quiere que vuelvas a tocar. Él no solo guía tus pies, transforma tu criterio, tu intuición, tu mirada interna, y es sorprendente cómo, cuando Dios endereza tus pasos, ciertas cosas comienzan a alinearse casi sin esfuerzo. Conversaciones inesperadas, oportunidades que parecían imposibles, ideas que llegan en momentos precisos. Todo empieza a encajar, no porque tú lo estés controlando, sino porque Dios está ordenando el camino delante de ti. Él prepara encuentros estratégicos, te aleja de decisiones precipitadas, te guarda de errores que podrían haberte costado años y te impulsa hacia lugares donde tu propósito se activa con más fuerza. Puede que hasta hoy hayas sentido que caminabas torcido, que tus decisiones no daban fruto, o que por más que intentabas, algo en tu vida no terminaba de alinearse. Pero cuando Dios va primero, tu caminar empieza a adquirir dirección y estabilidad. Él endereza lo que se torció por presión, por temor, por cansancio o por ignorancia, y lo hace con una delicadeza que solo un Padre perfecto puede tener. No te humilla por tus desvíos, te toma de la mano y te conduce nuevamente hacia lo que Él soñó para ti desde el principio. Porque cuando Dios endereza tus pasos, tu vida deja de avanzar a ciegas. Ya no caminas por impulso, sino por propósito.
Ya no avanzas con miedo, sino con confianza. Ya no intentas sobrevivir, comienzas a vivir guiado, y ese tipo de dirección es la que transforma destinos enteros. Porque un paso corregido hoy puede evitar 100 pasos de dolor mañana. Y cuando Dios va adelante, cada paso que das se convierte en un movimiento hacia la plenitud que Él preparó para ti. Número 6. La puerta que solo Dios puede abrir. Hay situaciones en la vida donde, por más que empujes, la puerta no se mueve. Intentas una y otra vez, te esfuerzas, te desgastas, analizas alternativas, pero la madera parece más pesada que tu fuerza. Y es que hay puertas que no se abren con habilidad humana, sino con intervención divina. Cuando pones a Dios primero, Él comienza a mostrarte la diferencia entre lo que puedes abrir con tu esfuerzo y lo que solo se abrirá con su poder. Esa distinción es liberadora, porque te saca del agotamiento y te introduce en una fe que sabe esperar el momento de Dios. A veces la puerta que estás tocando no se abre porque no te pertenece, y otras veces sí es tuya, pero no es el tiempo. Dios no te deja fuera para castigarte, sino para proteger algo que aún no estás preparado para manejar. Así como un científico espera el punto exacto en el que un metal alcanza su temperatura ideal antes de moldearlo, Dios espera el instante perfecto antes de abrir la puerta que transformará tu vida. Él no trabaja por ansiedad, trabaja por propósito. Y cuando decide abrir, nada ni nadie puede cerrarlo. En la vida espiritual, los caminos de Dios no se fuerzan, se reconocen. Y tú los reconoces cuando ves que lo que antes era imposible comienza a fluir sin que tú tengas que empujar tanto. La puerta correcta no te roba paz, tampoco te destruye, te impulsa, te afirma, te conecta. Y cuando Dios la abre, lo hace de una manera tan precisa que hasta los detalles más pequeños parecen haber sido planificados para tu beneficio. No porque seas perfecto, sino porque Él cuida tu destino con celo. Hay oportunidades que parecen puertas, pero en realidad son espejismos. Te atraen, te seducen, te prometen alivio rápido, pero detrás llevan vacío. Cuando Dios va primero, Él te ayuda a distinguir lo que solo parece acceso de lo que realmente es bendición. Te preserva del engaño, te guarda del impulso, te libra de decisiones costosas. Y aunque al principio no entiendas por qué una puerta se cerró, tiempo después miras atrás y dices, Señor, gracias por no dejarme entrar allí. Porque algunas puertas cerradas fueron su amor disfrazado de negación. Observa la naturaleza. Una semilla no puede abrir la tierra antes de tiempo. Necesita presión, oscuridad, proceso. Cuando ya está lista, la tierra cede sola. Así ocurre contigo. Hay temporadas donde sientes que estás bajo tierra, invisible, apretado por circunstancias que no escogiste. Pero mientras tú piensas que estás estancado, Dios te está fortaleciendo en secreto. Y cuando llega el momento exacto, la tierra se abre sin que tú tengas que romperla con tus manos. Porque la puerta correcta se abre con gracia, no con desgaste. En el reino de Dios, las puertas que Él abre traen señales claras: paz, confirmación interna, provisión inesperada, alineación de detalles, oportunidades que llegan sin que tú las fuerces. No se trata de ausencia de esfuerzo, sino de ausencia de lucha innecesaria. Dios usa incluso los no de la vida para evitar que entres por puertas que te dañarían, y usa los momentos de espera para madurar tu carácter. Porque la puerta correcta no solo te lleva a un lugar, te hace una persona más fuerte, más sabia y más sensible a su voz. Tal vez hoy estés tocando una puerta que no responde. Tal vez estés frustrado porque sientes que ya hiciste todo lo posible. Pero cuando pones a Dios primero, entiendes que no necesitas abrir todas las puertas, solo la que Él preparó para ti. Y esa puerta,
Cuando llegue el tiempo, se abrirá con una facilidad que te hará comprender que nunca dependió de tu fuerza, sino de su mano. Porque lo que Dios abre, nadie lo cierra. Y lo que Él reserva para ti, te encontrará incluso si hoy no ves cómo llegará. Cuando Dios va adelante, la puerta correcta no se fuerza, simplemente se revela. Número 7. Cuando lo imposible se vuelve natural. Hay momentos en los que, al poner a Dios primero, comienzas a notar que lo que antes parecía un muro empieza a moverse. No con ruido, no con dramatismo, sino con una suavidad que sorprende. Situaciones que habías dado por perdidas empiezan a transformarse. Oportunidades que parecían inalcanzables comienzan a acercarse. Personas que jamás imaginaste cruzar tu camino llegan en el momento perfecto. Y no porque tú estés manipulando nada, sino porque Dios está orquestando lo imposible detrás del escenario. Lo sobrenatural empieza a fluir con una naturalidad que solo ocurre cuando Él tiene el primer lugar en tu vida. El ser humano está programado para acostumbrarse a lo que ve. La mente aprende a moverse dentro de los límites que reconoce. Pero Dios no trabaja con límites humanos. Mientras tú ves paredes, Él ve puertas. Mientras tú ves retrasos, Él ve preparación. Y cuando decides priorizarlo, es como si tus sentidos espirituales se abrieran a un nivel distinto. Empiezas a notar movimientos sutiles que antes no percibías, conexiones que antes ignorabas, soluciones que parecían demasiado grandes para tu realidad. Es ese punto donde lo imposible empieza a sentirse posible. La ciencia misma muestra que cuando la esperanza y la fe se activan, el cerebro empieza a funcionar de manera diferente. Las áreas de creatividad, resolución de problemas y percepción se expanden. El cuerpo se llena de hormonas que impulsan claridad y fortaleza. Lo que antes parecía inamovible comienza a encontrar salida porque tu interior cambia primero. Eso es exactamente lo que Dios hace. Transforma tu manera de ver, tu manera de creer y tu manera de caminar para que puedas reconocer los milagros que ya se están moviendo a tu favor. Dios conecta personas, lugares y tiempos con una precisión que la mente humana jamás podría planear. Hay encuentros que parecen casuales, pero son divinos. Hay palabras que llegan en el momento justo para evitar una caída emocional. Hay puertas que se abren cuando menos lo esperas, no porque tú insististe, sino porque Dios decidió activar algo que estaba reservado para ti. Él usa el día correcto, la persona adecuada y la circunstancia exacta para mover piezas que estaban estancadas desde hace años. Es como un río que parecía seco por mucho tiempo, pero que de pronto empieza a llenarse. Nadie vio cuándo empezó el agua a brotar desde la profundidad, pero todos ven cuando el cauce vuelve a fluir. Así son los movimientos de Dios, silenciosos por dentro, evidentes por fuera. Él comienza a preparar tu vida en dimensiones que no ves, hasta que un día te das cuenta de que lo imposible se está volviendo parte de tu rutina espiritual. Doors que nunca se abrieron comienzan a ceder. Caminos que no existían se forman. Lo que antes era lucha ahora es fluidez. Cuando pones a Dios primero, dejas de vivir según tu fuerza y comienzas a vivir según su favor. Y el favor de Dios no se explica, simplemente se manifiesta. Es esa entrevista inesperada, ese mensaje que cambia tu perspectiva, esa oportunidad que llega sin que la buscaste, esa solución que aparece cuando ya pensabas rendirte. No son coincidencias. Es Dios alineando detalles con una exactitud divina que supera cualquier plan humano. También ocurre algo profundo en tu interior. Lo que antes te daba miedo, ahora te da curiosidad. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Lo que antes te parecía inalcanzable, ahora lo percibes como parte de tu proceso. Cuando Dios está en primer lugar, la fe te hace ver lo que todavía no ha ocurrido, como si ya estuviera gestándose.
Y esa fe es la atmósfera donde los milagros se vuelven naturales, donde lo improbable se vuelve frecuente, donde lo extraordinario se vuelve parte de tu caminar. Puede que hoy tengas áreas en tu vida que parecen imposibles, un sueño que no se ha cumplido, una restauración que parece lejana, un avance que sientes trabado. Pero cuando Dios va adelante, lo imposible no se queda en teoría. Tarde o temprano empieza a moverse, a tomar forma, a convertirse en testimonio. Y cuando finalmente lo veas manifestarse, entenderás que no fue suerte, ni coincidencia, ni casualidad. Fue el resultado de poner a Dios primero y dejar que Él hiciera lo que solo Él puede hacer. Convertir lo imposible en parte natural de tu historia. Porque cuando Dios guía, hasta lo extraordinario se vuelve normal. Número 8. La paz que acompaña su dirección. Cuando Dios va primero, su guía no solo te muestra el camino, también te da la paz necesaria para caminarlo. Esa paz no es ausencia de problemas, sino una certeza interna que permanece firme incluso cuando alrededor todo parece moverse. Es una quietud profunda que no proviene de tus circunstancias, sino de su presencia. Y esa paz se convierte en una señal poderosa. Cuando viene de Dios, tu alma descansa. Cuando no viene de Él, tu interior se agita. Su dirección siempre lleva consigo esa serenidad que calma tus dudas y ordena tus emociones. El corazón humano tiende a inquietarse cuando no tiene control. La mente comienza a imaginar escenarios negativos. El cuerpo responde con tensión y el alma se llena de miedo. Pero cuando pones a Dios primero, algo dentro de ti cambia. La tormenta externa deja de dominar tu mundo interno. Científicamente, está comprobado que la meditación en pensamientos de esperanza y propósito reduce la ansiedad y estabiliza la respuesta emocional. Así opera Dios en tus decisiones. Te da una tranquilidad que no puede explicarse por lógica humana, porque no viene del exterior, viene de Él. Hay caminos que parecen correctos, pero quitan la paz. Hay oportunidades que lucen brillantes, pero inquietan tu espíritu. Y también hay decisiones que parecen pequeñas, pero cuya dirección trae una calma tan profunda que sabes sin duda alguna que Dios está allí. Esa paz es como un susurro que te dice avanza o detente, aun cuando no tengas toda la información. Es la forma en la que Dios guía a quienes lo han puesto en el primer lugar. No solo ilumina la ruta, también ilumina el corazón para distinguir lo que te acerca de lo que te destruye. Piensa en un barco en medio del mar. Aunque las olas golpeen, mientras el ancla esté firme, el barco no se pierde. Así es la paz de Dios, un ancla invisible que te sostiene cuando las circunstancias quieren desestabilizarte. No evita que soplen vientos, pero evita que te hundas. Te mantiene firme, enfocado y consciente de que no estás caminando solo. Esa paz no es emocional, es espiritual, y cuando la recibes, incluso tus decisiones más difíciles se vuelven manejables. A veces, la señal de Dios no es una voz fuerte, ni un milagro evidente, sino simplemente la sensación de descanso que llega después de orar. Esa ligereza que sientes en el pecho cuando sueltas algo en sus manos. Ese alivio que aparece cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas. Esa claridad que surge cuando decides confiar en lugar de controlar. Porque la paz es la huella que Dios deja en todo camino que Él aprueba. Cuando Él va adelante, no necesitas forzar nada. La ansiedad se reduce. La presión disminuye. El miedo pierde poder. Y esa calma interna comienza a guiarte con más precisión que cualquier señal externa. Dios te dirige por medio de su paz, porque sabe que tu corazón, cuando está inquieto, toma decisiones basadas en urgencia y no en propósito. Pero cuando está en descanso, tus pasos se vuelven más firmes y más sabios. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez no sepas cuál puerta cruzar,
cuál relación cuidar o qué decisión tomar. Pero si pones a Dios primero, su paz comenzará a iluminar lo que tus ojos todavía no ven. Y cuando esa paz te envuelva, sabrás que estás cerca del camino correcto. Porque la dirección de Dios nunca llega acompañada de confusión, culpa o angustia. Llega cubierta de paz, y cuando esa paz llega, puedes avanzar con la seguridad de que Él va delante, sosteniendo cada paso que das. Número 9. La sabiduría para no volver atrás. Cuando Dios ocupa el primer lugar, Él no solo te muestra qué camino tomar, también te da la sabiduría para no regresar a lo que te dañó, a lo que te estancó o a lo que un día te hizo perder la paz. Porque a veces el verdadero peligro no es no saber hacia dónde ir, sino tener la tentación de volver a lugares que Dios ya cerró. Y es precisamente ahí donde la sabiduría divina se vuelve un escudo que te protege de repetir ciclos que ya superaste con lágrimas, esfuerzo y fe. La vida humana tiene un impulso natural hacia lo conocido. Incluso cuando lo conocido fue doloroso, el cerebro tiende a buscar patrones familiares porque los percibe como seguros. La neurociencia explica que la mente prefiere lo predecible antes que lo nuevo, aunque lo nuevo sea mejor. Por eso muchas personas regresan a hábitos, relaciones o decisiones que saben que no son saludables. Pero cuando pones a Dios primero, su sabiduría reprograma esa respuesta automática. Él renueva tu manera de pensar para que lo familiar ya no te gobierne y lo sano empiece a atraerte con más fuerza. Esa sabiduría divina actúa como un faro interno. Te hace reconocer señales de advertencia antes de caer otra vez. Te hace notar palabras, actitudes y caminos que antes ignorabas. Te da discernimiento para diferenciar entre una puerta que parece oportunidad y una puerta que en realidad es una trampa emocional disfrazada. Y te fortalece para elegir con valentía, no desde la necesidad, sino desde la identidad que Él está formando en ti. Hay momentos en los que Dios te saca de un sitio de dolor, pero tu corazón todavía tiene la costumbre de mirar atrás. No porque quieras volver, sino porque una parte de ti no entiende cómo avanzar. Es como un viajero que deja una ciudad oscura, pero sigue volteando la cabeza porque fue la única que conoció por mucho tiempo. La sabiduría de Dios hace algo maravilloso. Gira tu rostro hacia adelante. Te enseña a ver la luz que tienes delante en lugar de seguir observando el pasado que ya no te sirve. Te recuerda que nada que quedó atrás es mejor que lo que Dios está preparando delante. También te ayuda a distinguir entre lo que debes soltar y lo que aún debes trabajar. No todo lo que sale de tu vida es pérdida. A veces es protección. Y no todo lo que permanece es permanencia. A veces es un proceso que aún necesita madurar. La sabiduría divina te enseña a no actuar desde impulsos instantáneos, sino desde una comprensión profunda del propósito. Te muestra cuándo es tiempo de cerrar puertas sin culpa, cuándo es tiempo de sanar heridas sin huir y cuándo es tiempo de avanzar, aunque todavía no veas el paisaje completo. Cuando Dios va primero, Él te libra de volver a caminos que parecían cómodos, pero que retrasaban tu crecimiento. Te enseña a reconocer patrones que te robaban energía. Te da claridad para decir no sin miedo. Te da fortaleza para sostener límites que antes parecían imposibles. Y poco a poco, con su guía, tu corazón deja de desear lo que un día te destruyó. Quizá hoy estás en un punto donde sabes que no puedes regresar, pero tampoco sabes cómo avanzar del todo. No te preocupes. Dios no solo ilumina la ruta, también fortalece tu determinación. La sabiduría que Él te da es como una llave que cierra puertas antiguas y abre nuevas posibilidades. Es la capacidad de elegir mejor, amar mejor, caminar mejor. Porque cuando Él está primero, avanzar ya no es un riesgo, es una protección.
y volver atrás deja de ser una opción porque tu alma reconoce que nada en tu pasado es más grande que lo que Dios quiere hacer en tu futuro. Número 10. La fe que te hace avanzar. Avanzar cuando lo ves todo claro es fácil. Avanzar cuando tienes garantías también lo es. Pero avanzar cuando no ves más de un paso. Ahí es donde la fe se vuelve una fuerza sobrenatural. Y cuando pones a Dios primero, esa fe deja de ser solo un concepto espiritual y se convierte en un impulso real dentro de ti, capaz de mover tu vida aun cuando la lógica dice que te detengas. La fe no necesita que entiendas el camino, necesita que confíes en quien lo trazó. La naturaleza humana quiere certezas, quiere mapas completos, direcciones exactas, explicaciones detalladas. Pero Dios, en su sabiduría, no te entrega el final del camino desde el principio, no porque quiera confundirte, sino porque tu corazón necesita ser fortalecido paso a paso. Si vieras todo lo que Él tiene preparado de una sola vez, te asombrarías, o tal vez te asustarías. Por eso Dios te ilumina lo necesario para avanzar hoy, para que tu confianza crezca de forma progresiva y tu dependencia se mantenga en Él, no en tus predicciones. Incluso la ciencia confirma algo sorprendente. Cuando una persona se mueve hacia adelante con confianza, aunque no tenga toda la información, su cerebro activa áreas relacionadas con la resiliencia, la creatividad y la toma de decisiones. En otras palabras, el simple acto de avanzar en fe desbloquea capacidades que permanecen apagadas cuando te paraliza el miedo. El movimiento activa recursos internos. Así es la fe. No solo te conecta con Dios, sino que también despierta la fuerza escondida en ti. La fe que viene de Dios no es impulsiva, es firme. No te empuja a correr sin pensar, sino a caminar sabiendo que no lo haces solo. Es como caminar con una lámpara en medio de la noche. No te muestra el bosque entero, pero sí suficiente luz para seguir sin tropezar. Y cada paso que das, cada decisión que tomas apoyado en esa confianza, abre un tramo que antes parecía invisible. Dios no siempre te da señales espectaculares, pero sí te da convicción. Esa convicción es la voz que te dice sigue, incluso cuando tu mente quiere detenerse. Piensa en un puente envuelto en neblina. Desde la entrada no se ve el final. Pero si das unos pasos, empiezas a ver un poco más. La fe funciona igual. No se activa cuando esperas, se activa cuando te mueves. Dios te pide avanzar no porque Él necesite el movimiento, sino porque tú necesitas descubrir que, aunque tus ojos no vean, su mano te sostiene. Ese descubrimiento transforma tu manera de vivir. Te enseña que no dependes de la claridad, sino de la confianza. No dependes del control, sino de la guía divina. A veces, el mayor acto de fe no es hacer algo enorme, sino simplemente no detenerte. Seguir orando cuando nada cambia. Seguir creyendo cuando no ves señales. Seguir caminando cuando el cansancio pesa. Esa perseverancia silenciosa es fe pura. Y cuando pones a Dios primero, Él honra esa fidelidad. Abre caminos inesperados, trae respuestas que parecían tardías y mueve piezas que estaban detenidas. Pero solo lo notas cuando decides dar ese pequeño paso que parecía inútil, pero que en realidad era la llave que activaba lo siguiente. Lo hermoso de esta fe es que no nace del esfuerzo humano, nace del reconocimiento profundo de que Dios sabe más, ve más y puede más. Cuando esa verdad se hunde en tu corazón, el miedo pierde poder. Incluso si tiemblas, avanzas. Incluso si dudas, obedeces. Incluso si no ves, confías. Y esa fe humilde, consistente y real abre puertas que la lógica jamás podría abrir. Tal vez hoy no ves el final. Tal vez sientes que estás avanzando a ciegas, pero si Dios va primero, puedes caminar sin temor. Él iluminará lo que viene cuando llegue el momento.
Tu tarea no es ver todo, es creer lo suficiente para dar el siguiente paso, porque la fe que Él deposita en tu interior no te lleva a un vacío, sino a un propósito. Y cada paso que das en fe te acerca más a lo que Él ya preparó para ti. Número 11. Los milagros que solo aparecen en el camino de Dios. Cuando decides poner a Dios primero, empiezas a caminar por rutas donde los milagros no son eventos aislados, sino señales constantes de que Él va delante de ti. No siempre son milagros estruendosos, ni espectaculares, ni visibles para todos. Muchas veces son pequeños movimientos invisibles que, al juntarse, forman respuestas que parecían imposibles. Cuando Dios guía, la vida comienza a alinearse en una secuencia tan precisa que solo puede explicarse como intervención divina. Hay momentos en los que, sin previo aviso, la provisión llega. Personas que no conocías aparecen con palabras exactas. Una oportunidad toca tu puerta justo cuando necesitabas confirmación. Un obstáculo que parecía permanente se mueve de manera tan repentina que hasta te preguntas, ¿cómo pasó esto? Y aunque muchos intentarían llamarlo coincidencia, tú sientes dentro del espíritu esa certeza profunda. Dios acaba de intervenir. Incluso desde una perspectiva científica, cuando una persona vive con esperanza y dirección espiritual, su mente se vuelve más perceptiva a las soluciones, sus decisiones se vuelven más claras y su capacidad de respuesta aumenta. La ciencia lo define como resiliencia, como activación de redes neuronales que se fortalecen en presencia de propósito. Pero lo que la ciencia observa, Dios lo diseña. Él sabe cómo mover tu interior para que puedas notar puertas que antes ignorabas, oportunidades que habían estado frente a ti y que tu miedo no te permitía ver. En el camino de Dios, los milagros ocurren en dos niveles, en el exterior y en el interior. Los externos son los que cambian circunstancias, un trabajo, una provisión, un avance, una curación, una liberación. Pero los internos son aún más profundos, paz en medio del caos, fortaleza que no sabías que tenías, decisiones correctas que antes no podías tomar, libertad emocional que parecía inalcanzable. A veces el milagro no es que la tormenta se calme, sino que tú no te hundas en ella. A veces el milagro no es que la puerta se abra al instante, sino que tu fe permanezca viva hasta que llegue el momento. Hay milagros que no ocurren fuera del camino de Dios. No porque Él no pueda hacerlos, sino porque solo se activan cuando caminas bajo su dirección, en el ritmo que Él escogió para ti. Es como un manantial escondido en una montaña. Solo lo encuentras si subes por el sendero correcto. Si tomas otro camino, puedes estar cerca, pero jamás verlo. Así son muchos de los milagros que Dios tiene reservados para ti. Están colocados estratégicamente en el trayecto diseñado para tu vida. Si lo sigues a Él, los encontrarás. Si te desvías, pasarás sed en lugares donde Él ya había preparado agua. Y lo más impresionante es que Dios no hace milagros para impresionarte, los hace para transformarte. Cada intervención divina lleva consigo una enseñanza, un propósito, una dirección. Te muestra que no estás solo. Te recuerda que Él escucha incluso cuando tú no sientes nada. Te confirma que no dejaste de avanzar, aunque el proceso haya sido lento. Y te demuestra que su mano tiene acceso a espacios y decisiones que tú jamás podrías influir por tu cuenta. Hay milagros que Dios suelta solo cuando tu corazón está listo para recibirlos, no porque Él retarde la bendición, sino porque sabe que un milagro entregado antes del tiempo correcto puede confundirte en vez de impulsarte. Pero cuando Él va primero, cada milagro aparece exactamente donde debe aparecer, ni antes ni después, sino en el punto exacto donde tu fe encuentra espacio para crecer. Quizá hoy estás esperando una intervención que parece tardía. Tal vez has orado, llorado, insistido, preguntado, y aún así sientes que no ocurre nada.
Pero si sigues caminando con Dios como prioridad, tarde o temprano verás esa respuesta manifestarse. Él no falla, Él no olvida, Él no ignora. Los milagros del camino de Dios siempre llegan, y cuando llegan no solo cambian tu circunstancia, cambian tu historia. Porque cuando Él va adelante, los milagros no son excepción, se vuelven parte del viaje. Número 12. El camino que Dios reservó solo para ti. Hay rutas en la vida que no se parecen a las de los demás, caminos que no encajan en los moldes comunes, decisiones que no todos entienden, procesos que parecen más largos de lo esperado. Y sin embargo, cuando pones a Dios primero, descubres que hay un sendero diseñado exclusivamente para ti. Uno que lleva tu nombre escrito desde antes de que pudieras imaginar tus propios sueños. Ese camino no es copia de nadie, no es comparación, no es competencia, es destino puro trazado por la mano de un Dios que te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Cada paso que diste, incluso los que parecieron equivocaciones, forman parte del mapa que Dios usa para conducirte hacia ese destino reservado. A veces el trayecto se siente solitario, no porque estés abandonado, sino porque Dios necesitaba apartarte del ruido para mostrarte una dirección que solo podías oír en silencio. La ciencia reconoce que los momentos de introspección profunda son los que activan las áreas del cerebro encargadas de la claridad y la percepción. Dios utiliza esos espacios, esas pausas, esos vacíos para guiarte hacia un camino más alineado con tu propósito. Ese sendero exclusivo no siempre comienza con luz. Muchas veces inicia en temporadas difíciles donde parece que todo se cerró. Pero lo que tú viste como final, Dios lo estaba usando como transición. Lo que tú viviste como pérdida, Dios lo preparaba como protección. Y lo que tú interpretaste como demora, Él lo estaba usando para fortalecer tu carácter. Porque el camino que Él reservó para ti no se puede caminar con prisas, ni con heridas abiertas, ni con dependencias que no pertenecen a tu historia futura. Hay un detalle maravilloso en los caminos de Dios. Ninguno es improvisado. Cada encuentro, cada puerta, cada cierre y cada avance encaja como piezas de un diseño más grande. Incluso lo que no entiendes ahora tiene un lugar en ese trazado perfecto. Y cuando decides ponerlo primero, empiezas a ver señales que antes estaban ocultas por la preocupación. Conversaciones que confirman, oportunidades que encajan, palabras que llegan en momentos exactos. Todo comienza a sincronizarse porque estás caminando donde Dios quiere que camines. Piensa en un sendero iluminado por pequeñas antorchas. No ves el final, pero ves la antorcha siguiente. Así guía Dios, paso a paso, luz por luz, confirmación por confirmación. Él sabe que si te mostrara todo el camino completo, correrías sin prepararte. Por eso revela solo lo necesario en cada etapa, para que crezcas, para que confíes, para que dependas de Él y no de tus conclusiones precipitadas. Este camino solo para ti también significa que no puedes compararte. Lo que otros viven no es medida para tu proceso. Lo que otros logran no define tu valor. Dios no te mueve según los tiempos de otros. Te mueve según el diseño perfecto que escribió para ti. Y cuando entiendes esto, la envidia pierde poder, la prisa se disuelve y tu corazón encuentra descanso, porque reconoces que tu historia no está atrasada, está perfectamente sincronizada con los pasos de Dios. Quizá hoy no ves con claridad hacia dónde te está llevando el Señor. Quizá avanzas por fe, sin saber exactamente qué te espera. Pero si has puesto a Dios primero, puedes tener la seguridad de que no estás caminando hacia la confusión, sino hacia un destino preparado con exactitud divina. Ese camino no te destruirá, te transformará.
No te agotará, te fortalecerá, no te hará perder, te hará descubrir quién eres realmente en las manos de Dios, porque hay un sendero que nadie más puede caminar por ti, un camino exclusivo, lleno de propósito, preparado con amor y construido por un Dios que jamás improvisa. Y cuando Él va adelante, ese camino se vuelve el lugar donde tu verdadero destino finalmente comienza a revelarse. Si estás escuchando estas palabras ahora, significa que llegaste hasta el final, y eso te distingue. Muy pocos logran permanecer hasta aquí. Muy pocos tienen la disciplina espiritual, la sed de Dios y la sensibilidad del corazón que tú acabas de demostrar. Por eso quiero decirte algo con todo mi corazón. Lo que acabas de hacer no es casualidad. Es una señal de que Dios te está preparando para algo mayor. Llegar hasta el final de un mensaje como este habla de tu compromiso, de tu hambre por dirección divina y de tu deseo genuino de poner a Dios primero. Por eso quiero que dejes un comentario escribiendo la frase «Llegué porque Dios me está guiando». Esa frase será tu declaración pública de fe, tu señal espiritual de que estás listo para recibir lo que Él tiene preparado. Y quiero leer tu nombre ahí, porque los que llegan hasta el final son aquellos que están siendo afilados para nuevos niveles. Quiero que reflexiones en esto. Compartir este video no es un gesto superficial, es un acto espiritual. Es extender el alcance del mensaje para que otras vidas, quizás rotas o vacías, reciban esperanza. Mira, así como una chispa puede encender un bosque completo, tu decisión de compartir puede encender la fe de alguien que hoy mismo está a punto de rendirse. No lo subestimes, es así como la luz se expande, persona por persona, corazón por corazón. Y si aún no estás suscrito al canal, quiero que entiendas la importancia de hacerlo. Imagínate una lámpara que se enciende cada día para guiar tu caminar. Ahora imagínate que por descuido decides apagarla. Eso es vivir desconectado de la palabra constante. Cuando te suscribes, estás diciendo: Señor, quiero mantener mi lámpara encendida. Si no lo haces, corres el riesgo de avanzar a oscuras, repitiendo errores, perdiendo señales y caminando sin dirección. Pero los que se mantienen conectados, los que buscan palabra, los que regresan con constancia, esos son los que crecen, los que sanan, los que avanzan. Los contenidos que compartimos aquí son como pequeñas fogatas en medio de la noche, puntos de luz donde muchos vienen a calentarse cuando el alma está fría. No todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen un pastor que pueda acompañarlos, pero tú sí tienes este espacio, y al suscribirte te conviertes en parte de esta comunidad de fe que sostiene, anima y levanta. Si ya estás suscrito, quiero que te sientas orgulloso. Estás alimentando tu espíritu y siendo parte de algo más grande que tú. Si no lo estás, este es el momento. No apagues tu luz. Ahora, antes de terminar, te invito a quedarte unos minutos quieto. No cierres el video todavía. No interrumpas este momento. Quédate en silencio. Deja que la música acaricie tu espíritu y usa este tiempo para hablar con Dios. Dale gracias por este día, por esta palabra, por lo que sembró en tu corazón. Hazle saber que estás listo para ponerlo primero, para escucharlo, para seguirlo, que no quieres caminar más sin su dirección. No pauses, no te apresures, solo respira y permanece. Hay conexiones que se rompen cuando corremos, hay revelaciones que solo llegan cuando nos detenemos a escuchar. Permite que este último momento selle lo que el Espíritu Santo comenzó en tu interior. Y cuando el video termine por sí solo, sabrás que cerraste este tiempo sin cortar el vínculo que Dios estaba creando. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser parte de esta familia espiritual. Que el Señor bendiga tu camino, ilumine tus pasos
y abra delante de ti todo lo que fue reservado desde la eternidad. Porque cuando Dios va primero, lo imposible se abre.